Como les llegó en la invitación, hoy vamos a hablar del rol del anestesiólogo en la sepsis gestacional. Tenemos entonces que la Organización Mundial de la Salud ha definido la sepsis materna como una afección potencialmente mortal con disfunción orgánica resultante de una infección durante el embarazo, el parto, el posaborto o el periodo posparto, que se considera hasta los 42 días posparto, causada por una respuesta disregulada del huésped a la infección. ¿Por qué tenemos que hablar de esto y por qué es importante? Y es por la epidemiología que presenta este tipo de infecciones, y es porque en Colombia la estadística muestra que la sepsis de origen obstétrico representa la tercera causa de muerte en nuestro país de estas mujeres en el parto, posparto, y en realidad también nos muestra que es la primera causa de muerte indirecta, es decir, por infección no obstétrica, como las neumonías. El estudio GLOS, entonces este estudio es el Global Maternal Sepsis Study, donde nos muestran que hay una carga de muertes marcadamente diferencial entre los países de ingresos bajos a los ingresos altos, donde en los países de ingresos bajos la mortalidad va a rondar al 11%, mientras en la mortalidad en los países de altos ingresos va a rondar al 5%. Este estudio se realizó en 52 países que hacen parte de la OMS y determinó que la proporción de infecciones maternas de cualquier origen fue de 70 mujeres por 1.000 nacidos vivos. Y de esas, 10.9 mujeres de cada 1.000 nacidos vivos presentarán resultados maternos graves relacionados con infección y 7% de estas fallecerán por estas infecciones. Entre los casos de infecciones severas, las más como importantes en estos periodos, entonces vamos a tener las más mortales, posiblemente sean como las afecciones respiratorias, las afecciones del tracto urinario y endometritis. En este estudio, el GLOS nos muestra que del 63 al 73% de las muertes maternas por sepsis eran prevenibles y que por cada mujer que fallece por sepsis, 50 pacientes, o sea, 50 mujeres en estado de su posparto o en su estado de gestación van a sufrir comorbilidades que van a afectar y van a poner en peligro su vida posterior a este diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son las causas de sepsis en la embarazada? Entonces, bueno, tenemos diferentes causas. Tenemos desde la coriomionitis, el aborto séptico, la infección de sitio operatorio, endometritis, neumonía, mastitis. Y vamos a tener que están divididas, pues obviamente, en los diferentes periodos, donde el periodo de más prevalencia de estas infecciones va a ser el posparto, con un 47%, donde las infecciones más frecuentes podrían ser la neumonía y la pielonefritis, además de la mastitis, que también es muy prevalente en este periodo. El intraparto sería el segundo en prevalencia, las infecciones en el intraparto, que serían sobre todo por coriomionitis, neumonía, y en el anteparto, abortos sépticos, neumonía, coriomionitis, entre otras. Y la mayoría de estas infecciones van a ser causadas por gérmenes gram positivos. En cuanto a la fisiopatología de la sepsis, vamos a tener que llega el proceso infeccioso. Hay una respuesta disregulada del huésped, se genera una extravasación del plasma y albúmina, generando hipovolemia. Hay una liberación de citoquinas, una disminución de las resistencias vasculares y aumento del gasto cardíaco. Hay un edema cardíaco con disfunción sistólica y diastólica. Alrededor del 60% de los pacientes sépticos podría tener una fracción de eyección menor del 45%. Hay una disfunción diastólica con aumento de presiones de llenado, con riesgo de edema pulmonar y formación de microtrombos con posterior coagulación intravascular diseminada. Entonces, mi mensaje el día de hoy, que es lo que más quiero que les quede de esta exposición, es piensen en sepsis. El mejor cribado para la sepsis es pensarla, pensar en ella y que no se nos pase por enfrente sin haberlo pensado y sin que esas pacientes tengan un diagnóstico apropiado. Entonces,
hay varios scores que se han venido teniendo en cuenta para el diagnóstico de sepsis en las embarazadas, pero dado por sus diferentes sensibilidades o especificidades, no han sido del todo avalados para esta población, dado que, por ejemplo, los criterios SIRS, hay una superposición considerable entre estos criterios y los cambios fisiológicos del embarazo, y entonces muchas de estas embarazadas van a cumplir todos los criterios de SIRS, excepto la temperatura, entonces no tiene una sensibilidad del 93%, pero una especificidad del 63%. El MUSE. El MUSE en realidad es el Modified Early Obstetric Warning System. Entonces, este MUSE se han hecho estudios como para avalar este estudio para la población obstétrica. En uno de estos estudios muestra que de 92 mujeres que cumplieron los criterios de MUSE mayor de o igual a 5 puntos, en realidad solo de estas 92 mujeres, 5% tuvieron un diagnóstico verdadero de sepsis. Entonces vemos acá que el MUSE y el SIRS en realidad puntúan muy mal para la detección de sepsis. El SOS, que es el Sepsis Obstetric Score, entonces nos muestra que predice como tal la sepsis con una sensibilidad del 68.9% y una especificidad del 80.9%. El SOS mayor de 6 puntos se asocia de forma independiente con hemocultivos positivos, pero en realidad no, pues nos disminuye la sensibilidad de los otros estudios, entonces en realidad tampoco ha sido muy avalado para la población obstétrica. En cuanto al QuickSOFA, entonces, debido a que el QuickSOFA se correlaciona con mortalidad hospitalaria, con una mayor especificidad, pero carece de sensibilidad para descartar como tal la sepsis en una etapa temprana, y así hacer intervenciones tempranas en estos pacientes, tenemos que tener cuidado con este score. Tenemos obviamente que es de tres pasos, o sea, de si tiene una presión arterial menor de 100 o una frecuencia respiratoria mayor de 22 o un estado mental alterado, ya pasaríamos como tal al SOFA, donde tendríamos que tener exámenes más invasivos. Entonces, debido a las altas tasas de falsos positivos para SIRS y la baja sensibilidad para el QuickSOFA, en muchos centros y en la mayoría de centros ya no se realizan pruebas de detección formal para sepsis en las pacientes obstétricas por no tener scores realmente avalados para esta población. Y es acá donde llega bueno, les muestro acá las diferentes sensibilidades y especificidades de los que mencioné. Y es donde llega el CMQCC, que es el Californian Maternal Quality Care Collaborative, donde tienen el proyecto de hacer como un enfoque de 2 pasos para el diagnóstico temprano de sepsis en la población materna. Y esta la generan debido a la preocupación que tienen porque se pasan más del 50% de pacientes con sepsis sin tener diagnóstico temprano. Entonces, el primer paso que tendría el CMQCC serían si 2 o más de estos criterios que muestro, que es fiebre mayor de 38 grados, una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto o mayor, una frecuencia respiratoria mayor de 24, una leucocitosis mayor de 15.000 o una leucopenia menor de 4.000. Si hay 2 o más de estas, se pasaría al segundo paso. Pero hay que tener en cuenta que ellos lo mencionan en si hay alguno de estos signos alterados, entonces deberíamos hacer una verificación de este valor anormal con el conjunto completo de signos vitales y volver a tomar estos signos a los 15 minutos para determinar si alguno de los otros se ha sumado para cumplir los criterios. Además, en caso de sospecha de infección con una presión arterial media menor de 65, ya sería suficiente para iniciar el protocolo de sepsis para estos pacientes e iniciar un tratamiento antibiótico y de manejo hídrico para estos pacientes. Como vemos, no sé si se acuerdan del caso clínico inicial, la paciente alrededor de las 8:54 de la noche ya presentaba pico febril y presentaba una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto.
Entonces, en realidad ya cumplía 2 de estos criterios, donde nos indicaría que debieron pasar a el segundo paso, que ya se los voy a mostrar, y pedir todo el perfil clínico e iniciar un tratamiento antibiótico de reanimación hídrica, y no solo quedarse en el diagnóstico de hemorragia obstétrica, dado que tenemos en cuenta que una sepsis podría llevar a este resultado, a una coagulación intravascular diseminada y a aumentar las posibilidades de una hemorragia obstétrica en esta población. Ten en cuenta que si la materna tiene una taquicardia sostenida mayor de 130 latidos por minuto, es especialmente preocupante, entonces, para como tal la lesión actual o futura de estos órganos, y tener en cuenta que todos somos un grupo de trabajo y que se debe tener una comunicación no jerárquica, ya que en realidad las que más están al pie de la cabeza de nuestros pacientes, sobre todo las maternas, son las auxiliares y las enfermeras, donde ellas son las que posiblemente nos pueden detectar más tempranamente cualquiera de los signos aquí mencionados para pasar al segundo paso. Ya el segundo paso que propone el CMQCC, entonces, es la confirmación de sepsis mediante evaluación de lesión de órgano terminal. Entonces, pedir un conteo de un hemograma completo, unos tiempos de coagulación, un perfil metabólico donde incluya bilirrubinas y creatinina, un ácido láctico, hacer un conteo de diuresis, una pulsioximetría continua y vigilancia del estado mental continuo. Entonces, mientras esperan todos estos resultados, ya se debió haber iniciado de inmediato, en la primera hora de este diagnóstico inicial, manejo antibiótico dirigido al lugar presunto, y debe ser de amplio espectro, y un bolo de líquidos intravenosos. Cualquiera de estas, si cumple con un solo criterio, ya es suficiente para el diagnóstico. Entonces ya vemos que esta paciente en realidad nos mostró tempranamente la presión arterial media menor de 65, con posterior elevación ya de el ácido láctico. La paciente posteriormente les mostré que estaba trombocitopénica, le tuvieron que hacer ventilación mecánica, estuvo bajo ventilación mecánica, entre otras. Entonces tenía criterios desde el principio que eran para sospechar sepsis y no dejarla pasar tardíamente. Las ventajas del CMQCC son que hay una mayor sensibilidad que resulta en menos casos de sepsis perdidos, y también una mayor especificidad que resulta en menos casos falsos positivos. Y acá nos muestran pues su esquema de resumen del CMQCC, donde pues nos muestran el primer paso, que en el posterior a tener 2 de esos 4 criterios positivos se debe iniciar fluidoterapia y antibiótico, mientras esperan los resultados de ese segundo paso. Entonces, tener en cuenta que si todos los criterios son negativos, igual se debe tener especial atención en esos pacientes, dado por los dos del primer paso. Tener en cuenta que si tenemos solo elevación de la creatinina y esa paciente está en trabajo de parto, en realidad no es confiable y no se debería tener en cuenta esa elevación del lactato. Que si hay un criterio de estos, pues ya es positivo y se debe hacer todo el manejo instaurado para sepsis. Entonces, es importante acá la hora de oro. La hora de oro para estas mujeres y para todo paciente séptico es supremamente importante, ya que de esta va a depender su supervivencia posterior. Entonces, oxígeno, vena, monitor, actuar rápidamente, minimizar como tal el tratamiento para estos pacientes y empezar antibiótico-terapia temprana, monitorizar de cerca la respuesta o falta de respuesta a las intervenciones. Entonces, como les decía, antibióticos tempranamente, idealmente en los primeros 30 minutos o en la primera hora. Vemos acá que el retraso en la administración de antibióticos, si se administra en la primera media hora, va a tener una mortalidad aproximada del 17.3%, pero esta va a subir exponencialmente, donde a las 6 horas sube a una mortalidad del 58%. En nuestro caso clínico, la mujer fue diagnosticada y empezar el tratamiento con antibiótico aproximadamente a las 4 horas y media, 5 horas de los primeros indicios de que cursaba con sepsis. Entonces,
alrededor de un 40% de mortalidad ya tenía a ese momento. Tomar hemocultivos tempranamente, idealmente también en esa primera hora, pero sin retrasar el inicio de los antibióticos. Tener en cuenta la monitorización fetal continua, debido a que el estado fetal o el binomio como tal materno-fetal se considera como tal un órgano terminal que si este se afecta, o sea, si por ejemplo esta mujer tenía taquicardia fetal persistente, nos debía hacer pensar en sepsis y además en una hipoperfusión de este órgano terminal que sería la placenta y ese feto. La pulsioximetría debe ser continua, la presión arterial mínimo cada 30 minutos desde el tiempo cero, la temperatura igual, mínimo cada 30 minutos, la diuresis, tener baja tolerancia y empezar pues a poner la sonda Foley lo más temprano posible y hacer una monitoría del estado mental de esa paciente. La reanimación de la hipoperfusión, entonces se debe hacer con 20 a 30 mililitros kilogramo de bolo de cristaloides para esas pacientes, pero no se debe continuar sino con manejo por metas de líquidos en estas pacientes, ya que tenemos la susceptibilidad de estas mujeres a realizar rápidamente edema de pulmón. Y no se deben realizar pruebas de elevación de miembros inferiores para determinar respuesta o no a líquidos, dado que desde la semana 20 de gestación las pacientes tienen compresión aorto-cava, por ende no vamos a tener pues una prueba fidedigna que nos corrobore si sí hay respuesta o no a líquidos. Como les decía, líquidos con metas dinámicas, sea por ecocardiografía o sobre todo por ecocardiografía. Y se me olvidó, doctora Nuri. Por bioreactancia. Bioreactancia, perdón. Es un método pues no invasivo, que no es operador dependiente. Como si lo es la ecocardiografía. Se está utilizando pues en muchas unidades de cuidados intensivos y obstétricas y han surgido muchos estudios para manejo por metas. Listo. En cuanto al manejo vasopresor, pues una paciente con una presión arterial media por debajo de 65 que no ha sido, que no ha tenido una adecuada respuesta al manejo de reanimación hídrica, se debe iniciar prontamente vasopresor, y el vasopresor ideal para estas maternas sería norepinefrina. En cuanto a la inotropía, si se llega a necesitar, dado por esa alteración en la función cardíaca durante la sepsis, se podría utilizar dobutamina. Se debe tener un adecuado control de la glucosa, que no debe exceder los 180 miligramos de decilitro, pero idealmente no debe ser menor de 110 miligramos de decilitro, dado por el estado hipermetabólico que tiene la paciente durante la sepsis y su gestación. Además, mantener pues un adecuado control de temperatura, hacer una adecuada maduración fetal y una adecuada tromboprofilaxis con medidas de compresión neumática, idealmente. No pensar mucho antes de coger una línea arterial, idealmente debe ser tempranamente para tener una monitoría fidedigna de esa presión arterial de estas pacientes en este estado de sepsis. Y acá vamos a hablar del ácido láctico. Entonces, ¿qué pasa con el ácido láctico? Y es que es muy bueno para hacer el diagnóstico de hipoperfusión, siempre y cuando la paciente no esté durante el trabajo de parto. ¿Por qué? Porque el trabajo de parto va a estar asociado con niveles de ácido láctico altos como la actividad anaeróbica que se desarrolla por el esfuerzo físico prolongado en el trabajo de parto. Y además ya no se considera para hacer seguimiento, dado que es una depuración a las 6 horas y en realidad no muestra la mejoría en la hipoperfusión posterior a una reanimación adecuada. Entonces, muy bueno para
el diagnóstico de hipoperfusión inicial, siempre y cuando no esté en trabajo de parto, pero no para seguimiento. En cuanto a la terminación de la gestación, esto sobre todo más le corresponde al ginecobstetra, pero depende sobre todo de la presencia de infección intrauterina, la respuesta de la materna a la reanimación inicial, el tiempo gestacional y el estado fetal. Esto nos compete mucho y es el manejo del neuroeje durante una sepsis en nuestras gestantes. Y es que tenemos que tener en cuenta si es una infección local o es una infección ya como tal sistémica, si es localizada o si ya está totalmente sistémica. Y entonces, aunque hay una baja incidencia de infección a nivel del sistema nervioso central, como un absceso epidural o meningitis, llega a ser muy bajo en, en los estudios, pero si se realiza como tal una paciente que está séptica, que tiene una infección diseminada, si comprometemos su sistema nervioso autónomo, no se va a poder defender con nada y vamos a deteriorar más el estado clínico de esta paciente. Por el contrario, si tenemos una infección localizada, si es solamente su coriamnionitis y ya empezó un manejo antibiótico, nosotros podríamos sin ningún problema o con muy bajo riesgo poder administrar su analgesia epidural o espinal para poder realizar el trabajo o la cesárea, dado que como es una infección localizada no va a tener tanto riesgo del absceso epidural o meningitis y ya habiendo empezado al menos 30 minutos antes el manejo antibiótico. Acá les dejo un algoritmo que se realizó allá en el hospital, en la clínica bolivariana, por parte de los anestesiólogos, donde nos muestran que es un algoritmo rápido para actuar rápidamente. Entonces, si el Quick SOFA nos da mayor a 2 o si ese CMQCC nos da mayor a 2, entonces ya deberíamos pasar como tal a evaluar la evidencia de disfunción orgánica, sea por el SOFA o sea por el segundo paso del CMQCC. Diagnosticando sepsis se debería hacer la reanimación adecuada, como les comenté en las diapositivas pasadas, la reanimación hídrica por metas, y en el shock séptico, si es necesario el uso de vasopresina, hidrocortisona, dobutamina, la glicemia como les comentaba. Y mis conclusiones el día de hoy para dejarles, y es que la sepsis es una morbilidad prevenible, que la mortalidad es prevenible en la mayoría de estos casos, que hay sistemas de alerta temprana para estos pacientes ya modificados como el CMQCC, que ya están más avalados para esta población, que hay que pensar en sepsis, no dejarla pasar, que no se nos pase por la frente, por los ojos y se nos vaya esa paciente y se nos complique y tenga una mortalidad aún mayor por no haber pensado en ella tempranamente, que hay que tener una terapia antibiótica temprana en la primera hora idealmente, y que hay una escalada de atención, entonces hay una gestión interdisciplinaria, o sea, no solo este manejo le corresponde al ginecobstetra, nos corresponde a nosotros también porque el ginecobstetra posiblemente esté muy ocupado resolviendo otros asuntos de esa paciente y nosotros nos podemos apersonar y de esa paciente y poderle dar un manejo óptimo, y también se debe hacer la planificación